Hola, bienvenido a este tu canal de YouTube, Fefer. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Bueno, pues el video anterior estuvimos viendo lo que eran dos rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿sí? En este momento vamos a continuar con lo que es este tema, no sin antes agradecer a Alex Johan Banda Hernández, ¿sí? Él nos hizo favor de donar voluntariamente lo que es la imagen del canal. Anteriormente la teníamos de color negra y pues nos hizo favor de hacer una imagen de color azul voluntariamente. Sí me sorprendió y la verdad sí se lo agradezco mucho. Su apoyo es muy importante a nuestra comunidad del canal. Y pues más que nada, pues sí, creo pues sería bueno pues darle un aplauso, ¿sí? Muchas gracias por tu apoyo y de verdad sí es un apoyo que, como tú me comentabas, a lo mejor para ti te sirve para hacer prácticas, pero pues para nuestra comunidad pues es para que sea un poco más atractiva la página y pues buscando pues dar un mejor servicio, ¿sí? Y que sea más atractiva para ustedes, nuestra comunidad, ¿sí? Bueno, pues vamos a iniciar lo que es nuestra clase, ¿sí? Bueno, bueno, la clase pasada estuvimos viendo lo que eran dos rectas paralelas cortadas, una transversal, ¿sí? El video tiene exactamente el mismo nombre que este que estoy transmitiendo, solamente que este dice segunda parte. El anterior solamente aparece el nombre, dos rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿sí? Entonces, pues ya ustedes pueden ver el video. Muy bien, pues vamos a iniciar lo que es nuestra clase. Vamos a ver cómo aplicamos lo que es nuestro aprendizaje previo, ¿sí? Rescatar nuestros aprendizajes previos de la clase anterior, lógicamente, ¿sí? Voy a poner lo que es mi figura. En este caso es un paralelogramo. ¿Sí? Voy a poner lo que es los ángulos. Muy bien. Y le voy a poner una medida a uno de estos ángulos, por ejemplo 25 grados. Y recuerden que los ángulos se clasifican de dos maneras, por sus medidas o por su abertura. En esta parte se clasificarían en ángulos agudos, rectos, obtusos, llanos, cóncavos y perigonales, ¿sí? Ahora vamos a estar trabajando como lo estuvimos trabajando en la clase pasada por su posición. En los ángulos, la clasificación de los ángulos por su posición, tenemos los ángulos adyacentes, que pueden ser ángulos adyacentes suplementarios, ángulos adyacentes complementarios. Los ángulos adyacentes complementarios suman 90 grados, los ángulos adyacentes suplementarios suman 180 grados, ¿sí? También tenemos lo que son los ángulos correspondientes, que están en la misma posición pero en diferente paralela, ¿sí? Línea paralela. Tenemos lo que es los ángulos alternos externos, los ángulos alternos internos, ¿sí?
En el video anterior se los explicaba en mayor detalle estos dos tipos de ángulos y también tenemos los ángulos opuestos por el vértice. También están explicados en el video anterior, ¿sí? Y pues les recomiendo estar rescatando los conocimientos previos. Solamente es ver el video anterior para que puedan entender también un poco más con respecto a este tema y que se les haga un poquito más fácil, más amigable ver este nuevo tema. Muy bien. Voy a extender, ¿sí?, mis líneas de este paralelogramo. Recordando que un paralelogramo, sus lados son paralelos, ¿sí?, sus lados opuestos. Y pues me doy cuenta de que se está formando, si yo lo recortara, podría darme cuenta que se está formando dos rectas paralelas cortadas por una transversal, como en el tema anterior, ¿sí? Entonces lo primero que veo es que las letras están ordenadas en sentido horario en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Y lo que voy a hacer es colocarlo de la misma manera, ¿sí?, con respecto a su posición. Sería el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D, ya que son paralelos, ¿sí?, los lados. Muy bien, ya que identifiqué las literales, ¿sí?, los ángulos con la literal correspondiente, A, B, C y D, ¿sí?, como estaban ordenadas de esta manera, y empezando por este ángulo que estaba aquí, ¿sí?, que busqué el ángulo correspondiente, ¿sí? Recuerden cuál es el ángulo correspondiente. Y entonces pues voy a empezar a tomar las medidas, ¿sí? El ángulo A y el ángulo E, como están en la misma posición pero en diferentes paralelas, se le llaman ángulos correspondientes. Son correspondientes y por lo tanto sabemos que los ángulos correspondientes miden lo mismo. Ahora, el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. El ángulo A y el ángulo C están separados por este vértice. Y uno está a la izquierda y otro está a la derecha, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que son opuestos y los está separando el vértice, entonces son opuestos por el vértice, como lo vimos la clase anterior también, el video anterior, ¿sí? El ángulo C y el ángulo D, ¿sí?, son ángulos suplementarios. El ángulo C y el ángulo D son suplementarios. ¿Por qué son suplementarios? Porque suman 180 grados, como lo vimos también en la clase anterior, ¿sí? Muy bien. Y como suman 180 grados, como yo sé que el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice, yo puedo saber que este vale 25. Y como son suplementarios, yo puedo saber que si la suma son 180 grados, ¿cuánto me falta para llegar a 180 grados? Pues entonces me faltarían 155 grados, para que más 5 grados serían 160, más 20 serían 180 grados, ¿sí? Muy bien. Ahora,
Ya por último tengo el valor del ángulo D y el ángulo B, que lo puedo sacar por opuestos por el vértice, para que tengan el mismo valor, sea más rápido. Son opuestos por el vértice. Sabiendo que los ángulos opuestos por el vértice tienen el mismo valor. Bueno, en álgebra tú estuviste utilizando X, Y y Z. Y cada vez que tú veías la letra X ponías el valor de X. Sustituías el valor de X. Cada vez que veías el valor de Y, la letra Y o la variable Y, pues ponías el valor que correspondía a Y, aumento de tu comprobación, por ejemplo en el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo mismo con la Z. Del mismo modo, yo veo la letra A. Yo veo aquí una letra A. Entonces yo sé que corresponden al mismo valor, que en este caso serían 25 grados. Yo veo una letra B y aquí veo una letra B. Corresponden al mismo valor, que por lo tanto aquí valdría 155 grados, sería la medida. Y por último tengo aquí la letra D, la medida de la letra B, y aquí tengo solamente la incógnita de la letra B, D. Entonces aquí le voy a poner la medida, que serían 155 grados. ¿Sí? Y de esa manera resuelvo el ejercicio. Tenemos las medidas de cada uno de los ángulos de nuestro cuadrilátero, ¿sí? En este caso un paralelogramo, y tenemos también la justificación de cada una de sus medidas, ¿sí? Lo que está en color azul fuerte es lo que venía en el ejercicio que les puse originalmente, y lo que está en color moradito o rosa, pues sería lo que es lo que fuimos resolviendo, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues eso sería todo, ¿sí? Amigos de YouTube, les agradezco mucho su asistencia, su participación, ¿sí? No olvides suscribirte a mi canal, ¿sí? Activar lo que es la campanita de las notificaciones, eso nos ayuda mucho, ¿sí? Si quieres hacer alguna donación voluntaria de contenido, o si alguno de tus papás considera realizar algún otro tipo de donación, ¿sí? Por medio de PayPal, también aquí está lo que es el enlace, ¿sí? Una donación voluntaria para apoyar este tipo de contenidos, ¿sí? Te agradezco mucho tu atención, te deseo que pases muy buena tarde en compañía de tu familia, tus seres queridos, y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.